Perfecto. Pues sean Listo. bienvenidos todos los que el día de hoy nos acompañan a esta presentación. Mi nombre es Marisela Cázares, hablo a nombre de todo mi equipo de trabajo de Grupo Infodata. En otras presentaciones pasadas nos han sugerido temas y uno de los temas que nos han sugerido es justamente el manejo de toda la parte legal, vamos a llamarla así. Ya hablamos de temas fiscales, que también tiene su base en la legalidad, ¿no? En código. Pero también nos había pedido una parte, que abordamos la parte laboral. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos mejorar en nuestras organizaciones? ¿Qué riesgos podemos prevenir? Y es por eso que está con nosotros el licenciado Daniel Pacheco. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Él viene de un despacho con mucha experiencia en estos temas, así que aprovechenlo. Él va a ir desarrollando su ponencia. Empezamos con un nivel básico, ¿verdad, Daniel? Y vamos a ir poco a poco en otras presentaciones abordando temas avanzados o incluso temas que ustedes quieren que se desarrollen en sus propias empresas. Con todo gusto también lo podemos hacer. Entonces, bienvenido, Daniel. Me gustaría que tú te presentes con el auditorio. Y bueno, también les comento que una vez que cierre el tema el abogado, pues también vamos a ver para los usuarios ASPE, sabemos que hay muchos presentes, vamos a ver también los temas relacionados de cómo puedo llevar a la práctica una vinculación del expediente de mi trabajador, pero ya en mi sistema. Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer más rápido mi operación? Vía las herramientas de nuestra nueva versión, que no está nueva, arrancó este año 2020, pero son acciones que nosotros podemos tomar con una herramienta que ya tenemos. Cómo administramos esos contratos, cartas de renuncia, finiquitos. Incluso ayer me comentaba Daniel que hay ciertos requisitos del recibo. Bueno, ¿cómo los podemos implementar? Si es que le hiciera falta algo a mi documento, ¿no? Pues bienvenido, Daniel. Te comparto la pantalla para que puedas empezar tu ponencia. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Marisela. Antes que nada, pues, buenas tardes a todos. Gracias por darse el tiempo de participar en este tipo de eventos. Muchas veces hemos comentado, no es un lujo, es una necesidad, y más en estas fechas en donde todo el escenario laboral está cambiando en nuestro país a pasos agigantados y bastante rápidos. Como decía bien Marisela, la intención de la plática del día de hoy es ver algunos conceptos relativamente muy básicos, porque el aspecto laboral incluye infinidad de temas, incluye temas de contratos colectivos, de inspecciones, del tema de la NOM 035, de inspecciones de seguridad de higiene, de capacitación y adiestramiento, de infinidad de cosas, pero que obviamente en un lapso de hora y media simple y sencillamente no nos daría tiempo de revisarlo. Y que más allá de eso, nosotros como abogados laboralistas nos hemos dado cuenta que cuando empezamos a trabajar con muchos de los clientes, no importa el tamaño de la estructura que tienen, sigue existiendo una deficiencia, por llamarlo de alguna manera, de lo que son ciertos temas en el área de recursos humanos. Y no es porque la gente de recursos humanos no haga su chamba, es porque simple y sencillamente hay que entender que el tema recursos humanos se divide en dos áreas. Una, la que es estrictamente en el interior de la empresa y que va en relación a cómo es que nos llevamos, cómo nos relacionamos, cómo hacemos un buen ambiente de trabajo, cómo generamos este día a día. Y otra que es importantísimo, lo que las autoridades, las juntas de conciliación, los nuevos juzgados laborales, la Secretaría del Trabajo por medio de sus inspectores, requieren en el momento en el que te van a visitar para hacer una inspección o para pedir documentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en función de ese tipo de situaciones, obviamente la gente de recursos humanos, los administradores, los directores, los gerentes, pues no tienen la obligación de estarse actualizando y de saberse los artículos. Obviamente, para todo ese tipo de situaciones están los abogados. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces pensamos en el abogado ya hasta que el problema reventó, ya hasta que algo nos pasó, que nos llegó la Secretaría del Trabajo, que alguien nos demandó, y no nos damos cuenta de lo importante que es tener esta área legal firme, estable, robustecida,
con los documentos que se necesitan y que requieren las autoridades. Y que a veces no es un tema tan complejo y tan difícil, es simple y sencillamente tratar de darle orden. Ahora, en el mismo entendido, la plática tiene que ser, en este caso, temas muy generales. ¿Por qué? Porque la operación de cada tipo de negocio obviamente también implica ciertas situaciones muy características para la administración de ese tipo de recursos. ¿En qué sentido me refiero? No es lo mismo, por poner un ejemplo, administrar recursos humanos en una tienda de conveniencia, en un Chedraui, por poner un ejemplo, en donde prácticamente toda la gente tiene un horario que es fijo, tiene un salario que es fijo y al final del día están en un solo lugar de trabajo, a administrar los recursos humanos en una empresa de autotransporte. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque los operadores, desde el tema del carácter, son gente completamente distinta, tienen costumbres, tienen ciertas ideas, la manera en la que se les pagan los sueldos también son distintas en función a los viajes, a los kilómetros que recorran, y los horarios que tienen, pues obviamente no se ajustan a la normalidad de una empresa de 8 horas, ¿ok? Entonces, ¿qué les recomiendo más que cualquier otra cosa y que incluso se los pediría? Las preguntas que ustedes puedan llegar a tener, por muy sencillas que parezcan, tienen mucho de dónde pueda sacar provecho para ciertas situaciones a futuro, ¿ok? Entonces, para que esto tenga un mayor provecho, entre más preguntas vayan haciendo, es mucho mejor, porque a final de cuentas es más fácil ir resolviendo las dudas y la operación que van teniendo al interior de las empresas, ¿ok? Entonces, en este sentido, pues al final del día dependemos, insisto, no solamente de nosotros a veces como expositores y como ponentes, somos abogados que nos dedicamos a asesorar empresas, pero la realidad es que para que este tipo de pláticas funcione, y también se los hemos dicho a los clientes, el servicio de nosotros como abogados funciona más entre más sabemos cuáles son las necesidades que ustedes tienen. Es como el doctor. Tú puedes tener un seguro de gastos médicos, pero si no vas al doctor y no utilizas y no vas a que te hagan análisis, simple y sencillamente no te das cuenta cuando el cáncer ya te explotó y al final del día ya estás en una situación crítica. Es exactamente igual los abogados, tanto en el tema de las asesorías como en pláticas como estas. Entonces, con toda la confianza del mundo, las preguntas que vayan surgiendo las vamos revisando para que poco a poco vayamos avanzando en esto. ¿Ok? Bueno, entendiendo esto como la introducción de la plática, a ver, ahora sí, listos. Si de pronto por alguna razón voy desfasado en función a lo que ven en la pantalla, nada más no sean malos, me avisan para que igual no nos vayamos a confundir ahí en parte de la información. ¿Por qué es importante todo el tema legal en el manejo del personal? Simple y sencillamente, como se los decía, porque es la base para atender el día de mañana cualquier tipo de conflicto que exista entre los trabajadores y las empresas. ¿Ok? En función a los documentos que se van generando en el día a día, a los contratos, a los recibos, a las cartas de recomendación, a las actas administrativas, a las cartas de renuncia, es la base para que el día de mañana cualquier empresa o cualquier trabajador pueda establecer algún tipo de demanda bajo este tipo de escenarios. ¿Ok? Los abogados en determinado momento trabajamos siempre con los papeles que se van generando en el día a día. ¿Y quiénes son los encargados precisamente de recabar todo este tipo de información? Pues obviamente la gente de recursos humanos. Insisto, aquí prácticamente no vamos a hablar de artículos, ¿ok? No vamos a hablar de fundamentos, vamos a hablar de temas prácticos que en el día a día nosotros por la experiencia nos hemos dado cuenta que son los que influyen en las empresas, ¿ok? Entendiendo que este tipo de demandas se pueden generar por una relación de trabajo, es muy importante que nosotros entendamos cuándo existe una relación de trabajo. Generalmente, el gran problema que tenemos en muchos lugares es que pensamos que solamente va a existir una relación de trabajo y solamente me pueden demandar si al trabajador lo tengo dado de alta ante el Seguro Social, ¿ok? Lo cual es completamente falso.
De acuerdo a la ley, la relación de trabajo se mide por estos 3 elementos. Que exista la prestación de un servicio, ¿ok? Que este servicio sea subordinado y que a cambio de esto exista una retribución del pago, ¿ok? Si se dan estos 3 supuestos, ante la ley, ante las juntas de conciliación, ante el Seguro Social, ante la inspección de la Secretaría del Trabajo, se está en una relación y en un vínculo que obliga a las partes, tanto al trabajador como al patrón. Donde generalmente tenemos la confusión, y era parte de lo que les decía, en este tipo de escenarios. Muchas veces nos ha tocado empresas que de pronto me dicen, oye, tengo aquí a un señor que es comisionista y pues lo quiero dar de baja porque X, a lo mejor ya no ha vendido y yo pienso como empresa que no tengo obligación de pagarle absolutamente nada porque tengo un contrato que dice que es comisionista. ¿Qué ocurre? Si se dan los 3 elementos que comentamos en la tabla anterior, no importa de qué manera le quieras manejar esta situación, esa persona es un trabajador que en determinado momento, el día de mañana, tiene derechos. Tiene derecho a unas vacaciones, tiene derecho a un aguinaldo, tiene derecho a prestaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que como les comentaba hace un momento, hay muchas ocasiones en las cuales nos vamos quedando con ciertas costumbres que de pronto no han estallado o que no se han visto en un tema legal, porque desafortunadamente a lo mejor alguna de las partes no ha querido llegar hasta ese extremo, ¿ok? Pero si ustedes de pronto en los negocios en los que están trabajando, en las empresas que ustedes representan, tienen a gente que no esté dada de alta en el Seguro Social, pero que cumpla con cualquiera de estos 3 supuestos, deben de tener mucho cuidado porque a final de cuentas puede ser una persona que el día de mañana pueda reclamarles como si fuera un trabajador normal, ¿ok? Donde existe, insisto, mucha confusión también, gente que trabaja por honorarios o prestadores de servicios independientes. Si yo, Daniel Pacheco, soy un abogado, me dedico a representar al negocio que ustedes tienen y me dan una factura cada mes por 20,000 pesos, ¿ok? Existe la prestación del trabajo subordinado, ¿ok? Y existe el pago, ¿ok? Entonces, bajo ese tipo de condiciones, pues, habría muchos que digan, oye, es que tú eres un abogado que eres independiente. Sí, pero resulta que eres el único cliente que tengo y que todas mis facturas te las doy a ti como persona física. Para la autoridad, eso acabaría siendo exactamente igual que una relación de trabajo, ¿ok? Oye, pero resulta que también tengo un contador que está en las mismas condiciones que tú. Me factura como persona física, cada mes me entrega un recibo por las mismas cantidades, ¿ok? Entonces también ese señor puede ser mi trabajador, también la autoridad podría llegar a considerarlo como mi trabajador, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si de pronto ese prestador de servicios, y ojo, porque este es el detalle clave, si ese prestador de servicios factura a otras empresas distintas, entonces ahí sí que se rompe el tema de la dependencia económica, ¿ok? Entonces, puedes tener situaciones que son prácticamente iguales. Una persona que te presta un servicio, el mismo contrato y el mismo tipo de factura. ¿Cuál es la diferencia que puede existir para que a una persona la determines como tu trabajador y a la otra no? Que uno de ellos tiene distintos clientes y que le factura a otras empresas. Entonces, ¿cuál es la recomendación en situaciones como estas? No entendamos que solamente va a existir una relación de trabajo cuando tenemos dado de alta a alguien en el Seguro Social. Ese es el peor error que cometemos, que en muchas ocasiones he visto empresas que de pronto dicen, oye, pues quiero meter a un supervisor o quiero dar de alta a alguien que tiene problemas en el Seguro Social o en el Infonavit y lo quiero ayudar. Entonces, no lo meto en el Seguro Social para ayudarlo y en teoría el día de mañana no tendría ninguna responsabilidad con él. Eso es completamente falso, ¿ok? Si ustedes llegaran a estar en una situación así, desafortunadamente pueden llegar a tener algún tipo de riesgo
ante un conflicto laboral, ante una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo o ante un accidente, ¿ok? ¿Qué me ha llegado a tocar? Y de hecho ese fue un caso que nos pasó aquí en Orizaba precisamente. Había una gente que se dedicaba a la prestación de servicios de mantenimiento con un cliente de la oficina y de pronto resulta que este señor era el que se encargaba de lavar las ventanas del edificio, reparar los aires acondicionados, pero como la empresa tenía varias sucursales, pues el señor andaba dando vueltas en todas las sucursales del negocio. Pero obviamente él tenía la posibilidad de hacer sus chambas por fuera y nada más iba a la empresa con mi cliente, pues cuando se le requería. Hubo un día, para no hacerles el cuento tan largo, al estar lavando un espectacular, el aire lo avienta, lo tira, el señor se cae y fallece. ¿Ok? Ustedes de pronto dirán, bueno, pues falleció, era un señor que tenía su propio negocio y que al final del día pues nada más venía 1 o 2 días a la semana, pues no es tu trabajador. ¿Cuál es el problema? Que solamente facturaba para mi cliente y que fallece en las instalaciones de mi cliente. ¿Ustedes qué creen que vaya a considerar la autoridad en una situación como esta? Que obviamente este señor es un trabajador. De hecho, por ejemplo, ahí la familia de este señor de pronto presenta una demanda reclamando que nunca habían dado de alta en el Seguro Social a esta persona y que solicita el pago de las indemnizaciones por la muerte. A ese tipo de niveles pueden llegar ciertas situaciones que de pronto, pues nosotros a lo mejor, e insisto, no es que esté mal, pero ustedes no tienen la obligación de saber legalmente lo que pasa en los juzgados. Eso obviamente es lo que nosotros como abogados hacemos, pero sí es muy importante que la gente entienda que la relación de trabajo no la puedes evitar con una cláusula que pongas en los contratos que diga que el trabajador no te puede demandar. ¿Ok? Tú puedes poner cláusulas en un contrato que diga que no existe la relación de trabajo, pero si de acuerdo a los documentos se establecen estas 3 condiciones, para cualquier autoridad va a existir una relación de trabajo. ¿Cuál es mi recomendación? Hagan un análisis, revisen cuántas personas pueden llegar a prestar servicios de una manera similar a esta y al final del día vayan pensando qué tienen que hacer para ir corrigiendo esa situación y que el día de mañana simple y sencillamente no tengan un conflicto o no tengan un susto. ¿Ok? Aquí lo más sencillo es, muchas ocasiones es fácil. Oye, tengo a alguien que me presta un servicio de mantenimiento y me factura como persona física, pues entonces lo sencillo es, necesito que me factures como persona moral. ¿Por qué? Porque entre persona moral y persona moral, obviamente, no puede existir una relación de trabajo. ¿Ok? Entonces, sí, la recomendación aquí es, traten de echarle un ojo a ese tipo de detalles y que el día de mañana esto te permita poder ir encontrando algún tipo de solución a temas como estos, que insisto, en algunas ocasiones no se alcanzan a visualizar realmente los alcances que puedan llegar a tener. ¿Ok? Si quieren, no sé si tengan aquí alguna pregunta de este tema que quieran que la revisemos, pasamos al que sigue. Bueno, una vez que ya entendimos qué es una relación de trabajo y cuáles son los elementos para determinar a la misma, lo que hay que entender es que dentro de una relación de trabajo prácticamente existen distintos escenarios, ¿ok? Distintas etapas. ¿Cuáles son ellas? La contratación, ¿ok? La manera y las condiciones en las cuales nosotros traemos a alguien, ¿ok? ¿Cuál es el acuerdo bajo el cual van a estarse prestando los servicios? 2, el manejo interno, que es el día a día, que es lo que estamos haciendo con las firmas de las listas de asistencia, con las firmas de los recibos de pago, con las firmas de todo lo que vienen siendo los documentos que se están generando por la misma prestación del servicio. ¿Ok? La tercera etapa, que es cuando se termina la relación de trabajo bajo las distintas causas. ¿Ok?
la renuncia del trabajador, a lo mejor el despido por parte de la empresa, algún tema de incapacidad por un tema de un riesgo de trabajo, o un tema de enfermedad o muerte del trabajador. Y la última, que es el tema del juicio. ¿Y qué ocurre? Que prácticamente cuando llegamos a esta última etapa de los juicios, todo lo que hayamos hecho bien o mal en estos 3 distintos escenarios es lo que nos va a influir en este último escenario de los juicios, ¿ok? Si de pronto tú llegas a un juicio y resulta que no había contratos o no había recibos o no había listas de asistencia, obviamente todo ese tipo de situaciones tienen una consecuencia para las 2 partes, tanto para el trabajador como para el tema de la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? La relación de trabajo muchas veces, cuando nos preocupamos, pues prácticamente ya cuando llegamos hasta la etapa final, que es la terminación de la relación de trabajo o cuando vinieron a demandarnos. Pero pocas ocasiones le ponemos atención a hacer un control correcto de lo que viene siendo la contratación y de lo que viene siendo el manejo de los documentos en el día a día de la misma relación de trabajo. ¿Okay? Bueno, entendiendo la primera etapa, que es la parte de la contratación, aquí es importante que distingamos y que aclaremos cuáles son los tipos de contratos que nos permite la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? De acuerdo a la ley, los contratos que existen son contrato por tiempo determinado, contrato por tiempo indeterminado y contrato por obra determinada. ¿Ok? ¿Cuál es la precisión que es importante hacer en este tipo de situaciones? Tanto el contrato por tiempo determinado como por obra determinada, si bien es cierto que están establecidos en la ley, lo más importante de este tipo de contratos es un tema que es muy sencillo, que las empresas que utilicen este tipo de contratos tienen la obligación de poder demostrar cuál es el fundamento, ¿ok? Para que se haga el contrato por tiempo o por obra determinada. Si tú no tienes este fundamento perfectamente demostrado, ¿qué ocurre? Tus contratos no son válidos. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. E insisto, todos los ejemplos son en función a lo que nosotros hemos visto en infinidad de empresas. Y no me refiero a empresas chiquitas ni a empresas medianas, me refiero a veces a empresas que por el tamaño, que por tener 500, 1000 empleados, de pronto tú pensarías, oye, esta empresa tiene todo perfectamente en orden, no hay un solo detalle que le haga falta. Y no, la realidad es que hay empresas chiquitas que tienen las cosas muy bien y otras que las tienen muy mal, y de la misma manera hay empresas grandes que de pronto a este tipo de temas no le dan la importancia debida. Entonces, regresando al punto, hay empresas que en algunas ocasiones lo que hacen es, oye, vamos a contratar a un chofer, perfecto, pues hagámosle un contrato por 6 meses. ¿Ok? Vamos a hacer un contrato por tiempo determinado. ¿Por qué? Pues porque yo creo o yo considero que el día de mañana, si no me funciona los 6 meses, lo puedo dar de baja. Eso está completamente equivocado. Tú puedes hacer un contrato por tiempo determinado siempre y cuando justifiques por qué es exactamente ese periodo en el que tú vas a contratar a la gente. Les pongo un ejemplo. Si yo como empresa me dedico a la producción del café y de pronto en la planta tengo a 100 trabajadores, pero el día de mañana me llegó un pedido impresionante que duplica mi capacidad de trabajo que tengo en este momento, y esta empresa que me contrata me dice, oye, yo durante 6 meses voy a requerir que me proveas de café en X cantidad de toneladas. Entonces, ahí sí se podría justificar el tema de que contrate más personal para que durante estos 6 meses que la otra empresa me está contratando pueda atraer a más empleados. ¿Ok? Pero tienes que especificar cuál es el motivo por el cual tú traes a una persona solamente por el tiempo que señalas en el contrato. El otro ejemplo, oye, soy una empresa que me dedico al tema de la hotelería y viene la temporada vacacional, entonces se justifica que traiga a más empleados que me ayuden a cuidar el hotel, a estar en el restaurante,
y que el día de mañana, obviamente, yo pueda justificar por qué los estoy dando de baja. Pues porque simple y sencillamente ya pasó la etapa decembrina y en determinado momento ya no es necesario que esta persona se quede. Pero si yo no demuestro perfectamente este tema del contrato por tiempo determinado, entonces para la autoridad no es válido y la relación de trabajo se convierte en automático por tiempo indeterminado. ¿Ok? Y lo mismo es en el tema de la obra determinada. Les pongo un ejemplo. Soy una constructora y vamos ¿cómo se llama? A construir la autopista que va de Córdoba a Jalapa, por poner un ejemplo. Entonces, todos podríamos decir, bueno, pues es muy sencillo. Entonces, hacemos un contrato en donde pongamos que vamos a hacer la autopista de Córdoba a Jalapa y que por ese motivo estamos trayendo a un trabajador. La pequeña diferencia es que dentro de ese desarrollo de la obra hay distintas etapas y no tienes a toda la gente durante todo el periodo en que estás haciendo precisamente la autopista. Los vas trayendo por ciertos trabajos muy específicos del desarrollo de esa obra. ¿Ok? Pero de la misma manera, lo que tienes que hacer cuando tú contratas bajo esas condiciones es utilizar el contrato que tienes con gobierno para que en determinado momento justifiques que a la persona, una vez que se acabe la obra, y este es el tema importante, no tendrías por qué liquidarla. ¿Ok? Si tú haces correctamente los contratos por tiempo determinado y por obra determinada y demuestras perfectamente la causal para elaborar ese tipo de contratos, el beneficio que te da la ley es que no tienes por qué pagar ningún tipo de indemnización. Pero si por el contrario no se demuestra cabalmente cuál era la justificación para la elaboración de ese tipo de contratos, entonces sí puedes llegar a tener el riesgo de que la autoridad te pida que liquides al trabajador. Entonces, por ese motivo, los contratos no se pueden hacer nada más por ocurrencia o porque al final del día así me lo pidió el director o el gerente o una nueva persona que llegó a la empresa, porque desafortunadamente esos no son los requisitos que te pide la ley. ¿Ok? Y ante este tipo de contratos, el último que existe es el contrato por tiempo indeterminado. ¿Esto qué significa? Que no tiene una fecha específica o motivo por el cual se termine la relación de trabajo. ¿Qué ocurre? Que ante situaciones de esta índole, pues muchas veces existía el problema de que la gente no podía tener a alguien a prueba, las empresas no podían tener a alguien a prueba y confundían los contratos por tiempo determinado bajo estas características. En el 2012 se reforma la ley y se permiten los periodos de prueba o los periodos de capacitación, pero te establece algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que te marca la ley? A ver, tu empresa, hotel, administrativa o lo que tú quieras, sí puedes poner a alguien a prueba, pero debes respetar algunos temas. ¿Cuál es el primer tema? Que solamente puedes hacer un contrato de prueba de 30 días en puestos, llamémosle, normales. En puestos de dirección, tu periodo de prueba puede ser hasta de 180 días. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Una vez finalizado este periodo de prueba, si tú a la persona no te acomodaste con ella, no hubo feeling, no te sentiste a gusto para poder decir, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, tienes la posibilidad de darla de baja sin la obligación de tener que pagar liquidaciones o indemnizaciones. Pero tienes que cumplir perfectamente con el periodo. Primera. Segunda, los contratos no se pueden prorrogar. Es decir, y me ha tocado también muchas veces, oye, le dimos un contrato de prueba al mensajero, que era del 1 de noviembre al 30 de noviembre, y llegamos al 30 de noviembre y el jefe del área no pudo ver qué tal trabajaba y no me ha definido si se quiere quedar con él o no. Entonces, me pidió que le hiciéramos otro contrato de 30 días o de 60 días más. Ese segundo contrato para la autoridad ya no es válido.
¿Por qué? Porque el gobierno lo que te dice está perfecto. Voy a permitir que existan esos periodos de prueba y que no tengas que liquidar a la gente una vez que ese periodo se termine, pero tienes nada más 30 días para estar al pendiente y ver si te funciona o no. Si resulta que no te funciona y lo cortas a los 30 días, no le pagas ninguna indemnización, pero si por el contrario no haces ese ajuste y el señor sigue trabajando contigo y de pronto al día 45, al día 60, no lo quieres en la empresa, tendrías la obligación de tener que entregarle una liquidación. ¿Okay? Entonces, por eso también es muy importante entender que sí existen los periodos de prueba, que legalmente están permitidos, pero que tienes que ser muy estricto, tanto en la manera de aplicarlos, como con los jefes a la hora de que te ayuden a definir si la gente se tiene que quedar a trabajar contigo o no. ¿Okay? Y por otra parte, también existen los periodos, los contratos de capacitación que funcionan de una manera similar, ¿ok? La única diferencia es que los contratos de capacitación pueden ser hasta de 90 días y para los puestos de dirección de 180 días. Diferencia que existe entre el tema del periodo de prueba y el periodo de capacitación, pues muy sencilla, que en el tema de la capacitación se supone que por lo técnico y lo especializado de las labores que va a desarrollar el empleado, tú necesitas en un inicio enseñarle cuáles van a ser las actividades que va a desarrollar contigo. Segunda, ver si esas actividades efectivamente las está entendiendo, las está asumiendo y las está desarrollando correctamente. Y la tercera, poder aplicar un examen que te permita verificar si efectivamente está desarrollando las labores que tú vas a necesitar el día de mañana. Un ejemplo que se puede aplicar en este tipo de situaciones, oye, yo soy Coca-Cola y necesito meter aquí a alguien que va a operar una máquina que vale 10 millones de dólares, entonces no voy a meter al primero que se cruzó por aquí enfrente para que empiece a operar ¿cómo se llama? El equipo. Necesito enseñarle, necesito capacitarlo y que en función a eso vea si la persona se puede quedar a trabajar conmigo o no. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de contrato que nos permite la ley y este es uno de los ejemplos de un tipo de contrato que es con un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Aquí se establece perfectamente en la cláusula tercera. El presente contrato será por tiempo determinado de tal fecha a tal fecha en función a el contrato que se tiene firmado con X empresa. ¿Ok? Nosotros teníamos un cliente que se dedicaba a digitalizar todo lo que eran los documentos de dependencias de gobierno. Entonces, ¿qué ocurría? Todos los contratos que hacíamos con los trabajadores eran por tiempo determinado en función al contrato que este cliente tenía con gobierno para desarrollar esas labores. ¿Ok? Y por el contrario, este es el contrato que es por un periodo de prueba, en donde se establece de igual manera en la cláusula tercera, específicamente el periodo, el artículo que utilizas como fundamento y la fecha en la que vence el contrato. Hay una pregunta en el chat. ¿Quieres que esperemos a que acabes el bloque o te gustaría leerla? Si quieres, nada más déjame terminar ya esta parte para que ahorita la revisemos. Muy bien. Insisto, ¿cuál es la ventaja de aplicar bien el tema de los contratos? Que nos permite tener la posibilidad de ingresar a la gente para verificar, y muchas veces es eso, si hay cierta química, si tiene buena actitud, si tiene buen desarrollo de las labores y que con eso nosotros podamos estar trabajando con alguien con quien nos sentimos a gusto. Oye, Daniel, ¿esto significa que una vez que pase este periodo, entonces resulta que yo a esta persona no la puedo dar de baja nunca? Y si la doy de baja, ¿lo tendría que liquidar? No. Esto al final del día es una herramienta que nos permite la ley, primera, para establecer esa buena relación de trabajo con nuestra gente, ¿ok? Para ver si efectivamente pasa elementos básicos, pero si el día de mañana, por alguna razón, de pronto el trabajador empezó a faltar, tomó dinero que no debía, hizo algo que era incorrecto,
pues de todos modos tú tendrías la posibilidad de dar por terminada esa relación de trabajo sin tener que liquidar al empleado. ¿Ok? Esto de lo que estamos hablando prácticamente es cuáles son los contratos que nos permite la ley y cuáles son las ventajas que les tenemos que sacar y no confundirnos, porque insisto, muchos se quedan con la idea de, oye, pues es que yo les hago contratos de 60 días a los empleados y nunca nadie me ha demandado y pues yo digo que yo estoy bien. No, lo único distinto es que a lo mejor nadie se ha atrevido y nadie ha llegado al extremo de ir a poner una queja ante la autoridad para que vengan a revisarte, porque el día que eso suceda, obviamente te van a decir que tienes que corregir todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, ahora sí, a ver, regresamos al tema de las preguntas. Hasta aquí vamos con el tema de los contratos. Entonces, si tienen alguna duda, para que la vayamos viendo, ¿eh? Aquí no estoy segura cuál es la duda. Más bien describe una situación, conta SG. Dice, para el caso de los ayuntamientos, por un lado, la ley orgánica del municipio libre dice que el nombramiento del trabajador solo podrá durar hasta por el tiempo que incluya el periodo constitucional, es decir, 3 o 4 años, lo que dura la administración. Más sin embargo, por otro lado, al persistir el ente municipal, no sé bien qué significa eso, a ver, tú nos dices, y al haber cambio de administración, el personal pretende continuar y la nueva administración pretende correrlos. Y de ahí provienen las demandas en contra de los ayuntamientos, que generalmente terminan ganando los trabajadores y condenan al ayuntamiento a pagar liquidaciones y o laudos elevados. De esta perspectiva, ¿de qué forma, así es pregunta, perdón, podemos proteger al ayuntamiento para evitarse esos problemas de demandas de trabajadores? A ver, bueno, ahí está un tema que es prácticamente de lo que estamos hablando ahorita. Un ejemplo, la ley obviamente nos permite la elaboración de cierto tipo de contratos, como son los contratos por tiempo determinado, que era lo que estamos platicando hace un momento. Para que estos contratos por tiempo indeterminado sean válidos, y es un poquito la pregunta que estaban haciendo, forzosamente tiene que haber una justificación. ¿Y cuál es esa justificación? Un elemento de certeza que permita a la autoridad establecer que una vez que finalice ese tiempo, no subsiste la materia de trabajo para el cual tú estás trayendo a la persona. Les pongo el ejemplo. Yo voy a construir una casa, ¿ok? Y la voy a hacer en 6 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Se justifica que traigan los trabajadores para desarrollar esta casa durante estos 6 meses y al finalizar ya se acabó la construcción. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ya no tengo la obligación de mantener a esa gente trabajando conmigo. ¿Ok? Lo que les comentaba hace un momento, los hoteles. Oye, yo le presto servicios al público que viene, pero no es la misma cantidad de gente la que existe en febrero a la que existe en julio. No es la misma cantidad de gente en octubre que la que viene en Navidad y Año Nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo ahí justifico el que yo pueda contratar a más gente que venga solamente en esas fechas o en esos periodos. Y que una vez finalizando esos periodos tenga la posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, nos vemos para el siguiente periodo vacacional sin tener que liquidarte. Específicamente aquí, en lo que se habla del tema del ayuntamiento, ¿cuál es la diferencia? Que el ayuntamiento sigue trabajando permanentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tipo de contratos no son válidos y precisamente ese es el argumento de la autoridad. Tú no tendrías la justificación de contratar a alguien nada más por 3 años o por 6 años en lo que dura la administración del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la relación de trabajo subsiste, porque la prestación de los servicios del ayuntamiento siguen vigentes. Entonces, muchas veces ese es el argumento que utilizan en las autoridades para no darle validez a ese tipo de contratos, sumado a que desafortunadamente en algunas ocasiones también el cambio de administraciones genera que también se le dé un seguimiento incorrecto a los juicios o a los expedientes y muchas veces, ¿qué ocurre? Y se los digo porque ya me ha tocado trabajar con ayuntamientos. Lo que te dicen es, mientras no me vengan a cobrar a mí, que le reviente el problema a alguien más y ahí a final de cuentas a ver cómo se arregla, ¿ok?
pero sí es una falta de seguimiento administrativo a todo lo que tienen que estar haciendo, porque tal cual, todas las personas que trabajan en un ayuntamiento tienen exactamente derechos como los que puede llegar a tener un trabajador que está en una empresa de carácter privado. ¿Ok? Entonces, espero que ahí les haya podido dar la respuesta en ese sentido. Luego, ¿es correcto actualizar los contratos por tiempo indeterminado cada año en función a la modificación salarial ante el IMSS y no anotar la antigüedad? No, no es necesario. La realidad es que en determinado momento, para el tema de la antigüedad, es muy sencillo, los trabajadores la van a poder demostrar con cualquier documento que diga a partir de cuándo empezaron a trabajar contigo. Y para el tema de actualizar el salario, los recibos de pago es más que suficiente para tener en orden ese dato ante el Seguro Social o ante cualquier autoridad. Pero no es necesario, no es indispensable que ajustes los contratos. En algunas ocasiones, y de hecho, por ejemplo, esto pasó igual con la reforma, sí tienes que actualizar algunos temas como pueden ser la designación de los beneficiarios del trabajador en caso de que llegara a fallecer. Eso sí lo tienes que hacer, pero no es necesario que tengas que cambiar todo el contrato, ¿ok? Ahorita incluso vamos a ver algunos temas que son importantes en relación al pago de prestaciones y salarios y comisiones y bonos y ese tipo de cosas que pueden tener una relación, pero insisto, tu pregunta concreta es, ¿tengo que actualizar los contratos? No, ¿ok? Con el puro recibo del pago de sueldos se actualiza y tú puedes demostrar ante cualquier autoridad el salario que perciben los empleados. ¿Ok? Luego me ponen aquí, ok, pongamos por ejemplo un cargo de auxiliar administrativo. En efecto, el cargo y las necesidades siempre van a existir, pero por un lado la ley orgánica me dice que el nombramiento solo surtirá efectos lo que dure la administración y por otro lado la autoridad me dice que no lo puedo despedir porque el cargo y la necesidad siguen existiendo. Creo que se debe de legislar de manera distinta para los ayuntamientos, puesto que este ente municipal se maneja por presupuestos anuales y no persigue fines de lucro. Más bien es proporcionar servicios y atender las necesidades de la sociedad. Tiene cierto grado de razón, pero, que este es el tema más importante, la ley en términos generales laborales tiene privilegios que defienden los derechos de los empleados por cualquier otra ley, ya sea administrativa o en este caso orgánica de los municipios. Entonces, si me preguntas, no, yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es administrativamente al interior del municipio buscar mecanismos distintos para poder manejar correctamente esto, porque desde el punto de vista legal se le va a dar la preferencia y tú lo pusiste tal cual, la autoridad dice que no lo puedes despedir porque sigue existiendo la prestación de los servicios del ayuntamiento. Entonces yo creo que hay, más que pensar que las leyes vayan a cambiar, yo creo que lo que hay que hacer es hacer algunos ajustes adentro del ayuntamiento para poder corregir este tipo de situaciones, porque en ese escenario, obviamente, todos los juicios los van a seguir perdiendo y desafortunadamente siguen siendo problemas más y más grandes. ¿Ok? Dice, gracias, el dato de los beneficiarios tiene que ir dentro del contrato. No, es nada más un requisito que tú necesitas demostrar que ya lo tienes cubierto y lo puedes hacer en una actualización de datos del trabajador que sea muchísimo más sencilla y no tener que repetir todo el contrato. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿puedo explicar nuevamente la diferencia entre cláusula 3 del contrato determinado y el de prueba? Pues relativamente es muy sencilla. El contrato de prueba te lo permite la ley y es solamente por un periodo de 30 días, ¿ok? O de 180 días en puestos de dirección. En el contrato por tiempo determinado no hay un periodo específico que la ley te permita. Puedes hacer un contrato por tiempo determinado de 3 meses, de 9 meses, de 125 meses, del tiempo que tú quieras, siempre y cuando justifiques por qué es ese periodo y que sea perfectamente claro y entendible. No es a tema de criterio ni a visión de ti como empresa, es por un tema que puedas justificar que en ese momento que termina el periodo, termina, ¿cómo se llama? La prestación del servicio. De todos modos, digo, vamos a dejar datos ahí de contactos por si tienen algunas dudas, porque insisto, muchas de las cosas que se van viendo también van en función específicamente al tipo de negocio que tenemos, ¿ok?
Entonces, cada uno podrá tener situaciones diferentes y dudas diferentes. Bueno, pasando a la etapa 2, que es el manejo interno de la relación de trabajo. Esto es fundamental porque obviamente es en donde se nos van generando infinidad de documentos, infinidad de incidencias, infinidad de temas que el día de mañana van generando una de dos, o esa buena relación y el compromiso que existe en las empresas, o ese divorcio que al final del día acaba terminando en la relación de trabajo. ¿Okay? Primera, ¿por qué son importantes todos los recibos de pago? Pues muy sencillo, porque en esos documentos nosotros como empresa tenemos que demostrar efectivamente cuáles son las percepciones que recibe el trabajador por motivo del sueldo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante aclarar en este tipo de temas? Todo lo que sea prestación extralegal y que aparezca en un recibo de pago, bonos, premios, comisiones, gratificaciones, compensaciones, todo, absolutamente todo lo que aparezca en un recibo, insisto, distinto al tema sueldo, necesitas tener un documento en donde establezcas la manera en la que se va a pagar ese tipo de bono. ¿Ok? En algunas ocasiones también, ¿qué sucede? De pronto, oye, tuvimos mucha chamba y vamos a darles nada más un premio ahí de productividad pues, a toda la gente que estuvo aquí, pues porque le echó muchas ganas. Ok, pero tú siempre, junto con eso, necesitas hacer un documento en donde se establezca, oye, en el mes de noviembre hubo una producción extraordinaria y por tal motivo se le va a entregar a Daniel Pacheco un bono de 5,000 pesos y esta es la única ocasión que se va a entregar. Oye, yo soy vendedor de coches, entonces necesito un documento en donde se establezca que por cada coche que yo venda, entonces voy a estar recibiendo 5 pesos de comisión. ¿Ok? Los bonos, las compensaciones, cualquier prestación que sea distinta al tema del sueldo, no es suficiente, y ojo, esta es la parte importante, no es suficiente que aparezca en el recibo de pago. Es necesario, es indispensable que exista un documento en donde se establezca cuáles son las condiciones en las cuales estás pactando. Si no lo estableces, ¿cuál es el gran problema que puede llegar a existir? Pues que obviamente cualquier persona de pronto puede inventar que esa prestación o ese bono era permanente y el día de mañana tener que estar sufriendo ahí para ver quién era el que tenía la razón. De acuerdo a la ley y de acuerdo al orden, lo más sencillo para nosotros como empresa es todo lo que tengamos en esos recibos de pago, que sea distinto al sueldo, hacer un documento muy sencillo en donde establezcamos bajo qué condiciones se va a generar y lo más importante, firmar el papel. ¿Ok? Me ha tocado trabajar con muchas agencias de coches en las cuales obviamente pues, los vendedores ganan en función a cuántos coches vendan. ¿Y qué ocurre? Que de pronto resulta que sí firmaron el documento en donde establecían las comisiones, pero ese documento es del año 2017. Y cada año fueron cambiando los porcentajes de comisiones. En algunas ocasiones incluso me ha tocado algunos lugares en donde cada mes las plantas les establecen parámetros distintos a las agencias de coches para el pago de esas comisiones. Entonces, tú tendrías que estar recabando o actualizando cada vez que haya un cambio en ese tipo de condiciones, cuál es la manera en la que tú vas a estar pagando ese tipo de prestaciones. ¿Ok? Ahí sí es importante que siempre vaya con la firma del trabajador, porque, insisto, sí se hace, obviamente, en función a eso, las áreas de nóminas generan el pago de esas prestaciones, pero el problema es que muchas veces se maneja de manera interna y pensamos que no es necesario que el trabajador nos firme que está de acuerdo en esta situación. Y es importantísimo, es de hecho fundamental, porque si no viene la firma del trabajador, pues el día de mañana te puede decir que no estaba de acuerdo y que sus montos de comisiones eran más altos. ¿Ok? Bueno, luego, el tema de las listas de asistencia. ¿Por qué son importantes las listas de asistencia de los trabajadores? Obviamente por un tema muy sencillo. Te sirven para infinidad de cosas. La primera, obviamente para demostrar las jornadas sobre las cuales la gente está trabajando y que en determinado momento no haya temas de pagos de tiempo extraordinario. ¿Ok?
te sirve para demostrar ante una auditoría por parte de la Secretaría del Trabajo que permites que la gente tenga sus periodos de descanso. ¿Okay? Y también te puede ayudar a que el día de mañana tú puedas demostrar si una persona no ha ido a trabajar y con eso poder hacer la baja por un tema de rescisión justificada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de estas listas de asistencia que te sirven para todo ese tipo de cosas? ¿Qué ocurre? Que obviamente en la actualidad se han venido manejando ya muchos sistemas de asistencia que son electrónicos, con la huella, con el iris, casi casi con la lengua. Pero ¿qué ocurre? Que desafortunadamente ante la autoridad todo ese tipo de sistemas de control de asistencias no son válidos. ¿Por qué no son válidos? Porque desafortunadamente tú el día de mañana lo que vas a obtener de estos registros es simple y sencillamente una impresión, ¿ok?, de las pantallas que tienes en la computadora, pero no necesariamente ante la autoridad va a tener la certeza de que efectivamente corresponde esa información a Daniel Pacheco. Distinto cuando obviamente Daniel Pacheco firma las listas de asistencia y firma los documentos, porque entonces ahí sí puedes demostrar, oye, tan vino Daniel a trabajar el día 2 de diciembre, que ahí están las firmas. Oye, pero es que en el otro checaba con la huella y pues la huella pues nadie se la puede volar, sí, pero el gran problema es que tú lo que le entregas a una autoridad para que te revise son registros de la computadora. Es como si yo ahorita me metiera a hacer una lista de asistencia de todos los que estamos participando en esta conferencia y eso quisiera utilizarlo para demostrar ante una autoridad que Marisela estuvo aquí con nosotros. Eso es completamente equivocado, porque entonces en esta misma lista de asistencia, pues a lo mejor también podría meter a Carlos Slim, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Desafortunadamente todavía hay un rezago muy importante en la manera en que las autoridades acaban viendo las obligaciones de las empresas y no hay de otra más que estar firmando documentos. Un poquito en relación con la pregunta que hacían del ayuntamiento hace un momento. Hay muchas cosas que le dan el beneficio al trabajador. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer de pronto como administrativos de las empresas? Pues nada más darle seguimiento y hacer que la gente te firme los documentos que son necesarios. ¿Ok? ¿Les vas a pedir que te firmen algo que es indebido? No, simple y sencillamente los documentos que se van generando en el día a día. Oye, me firmas tus recibos de pago, me firmas tus listas de asistencia y esos documentos son los que vamos metiendo día a día en los expedientes de los trabajadores. ¿Ok? Bueno, por otra parte, los reglamentos interiores de trabajo, en términos generales, son algunos mecanismos que se utilizan para poder demostrar cuáles son las condiciones que establecemos en determinado momento para que la gente esté trabajando con nosotros. ¿Ok? Temas de horarios, temas de uniformes, temas de actividades. Pero, ojo, que esta es la parte más importante y va en relación también con las actas administrativas. Tú puedes poner condiciones, ejemplo, de los retardos. Oye, tienen 10 minutos para llegar y si no es retardo y si no se regresan a sus casas. ¿Ok? La ley incluso te señala cuáles son las conductas que el trabajador tiene prohibido, porque de lo contrario lo estarías dando de baja. Pero lo importante de este tipo de situaciones no necesariamente es lo que diga la ley o lo que diga el reglamento, sino tener un documento que efectivamente te sirva para demostrar lo que tú estás diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú no tienes un documento que diga, oye, yo, Daniel Pacheco, el 3 de diciembre del 2020 a las 12 del día en el lugar ubicado en tal, pateé a mi compañero, ¿ok? Aunque es una conducta que la ley no permite, ¿qué ocurre? Es muy difícil que tú puedas hacer una rescisión, ¿ok? Entonces, la importancia de las actas administrativas, y lo puedes llamar acta administrativa, lo puedes llamar reporte de trabajo, lo puedes llamar incidencia, no es que vaya firmada por el jefe, es que vaya firmada muchas veces por el trabajador y que dentro de la redacción del documento se establezca la circunstancia de lo que ocurrió. ¿Ok? Y en ese sentido también es importante el tema de definir. Oye, hay veces que yo quiero un acta administrativa o un acta o una constancia, pero no para dar de baja a alguien,
sino simple y sencillamente para llamarle la atención y que le siga echando ganas y que se ponga a trabajar. Ah, perfecto. Entonces el tema es cómo lo quieres vender, ¿ok? Y hay algunas otras ocasiones en donde sí estoy buscando hacer este tipo de documentos con el objetivo de poder establecer la base para hacer la baja de alguien que de pronto robó, que de pronto le faltó el respeto a una compañera, que está acosando a una subordinada, porque desafortunadamente hay casos que son así. Entonces, ¿qué ocurre? Tú necesitas de pronto ciertos documentos que te permitan tener la base de lo que el día de mañana vas a utilizar para ese tipo de movimientos. Entonces, entendiendo esto desde el punto de vista genérico y muy básico, si nosotros en el día a día no le ponemos atención a todo este tipo de documentos, a manejar los recibos de manera correcta, a tener un documento en donde justifiquemos por qué estamos pagando ese tipo de prestaciones, a tener nuestras listas de asistencia para demostrar los horarios de la gente, ¿qué ocurriría? Pues que ante una auditoría por parte de la Secretaría del Trabajo me van a decir, oye, pues es que yo no sé si efectivamente la gente está trabajando nada más sus jornadas de 8 horas, ¿ok? Igual, el trabajador, ¿por qué es importante que el día de mañana pueda llegar a tener sus recibos? Pues porque con eso al día que necesite un tema de créditos, un tema de alguna situación ahí de Infonavit, pues puede utilizar todos esos documentos para darle seguimiento a las cosas que vaya a necesitar. ¿Ok? Esto es prácticamente lo que en el tema de recursos humanos tenemos que poner atención durante todo el tiempo que la gente esté trabajando con nosotros, porque es lo que nos da la pauta para llegar prácticamente a la tercera etapa, ¿ok? Que es la terminación de la relación de trabajo. Una pregunta, hasta aquí, de este tema, ¿no hay ninguna duda? A ver, si un trabajador no quiere firmar el acta administrativa, ¿qué pasa? Puedes buscar distintos escenarios. La realidad es que todo depende de cómo quieras manejar el problema y para qué quieras tú el acta administrativa. Le puedes cambiar el nombre, le puedes poner acta circunstanciada, acta de hechos, le puedes poner el nombre acta administrativa, no es lo importante. Lo importante es que el documento diga lo que supuestamente pasó y que vaya firmado por el trabajador. Y lo otro es que en determinado momento tú veas de qué manera, ¿ok? O para qué la quieres. Si tú me dijeras, oye, es que quiero dar de baja a una persona que faltó, a lo mejor a veces no necesitas el acta administrativa. ¿Por qué? Porque vas a tener las listas de asistencia. ¿Ok? Si de pronto resulta que quieres dar de baja a alguien porque no sé, un chofer que venía ahí en la carretera y lo paró la Policía Federal, le hacen el examen y el tipo estaba drogado, no necesitas un acta administrativa. El puro reporte de la policía y el examen médico legista es suficiente para que tú puedas hacer una baja de un trabajador. Entonces, la realidad es que depende del caso en particular, ¿ok? Y tienes que ir pensando, obviamente, en tus escenarios A y escenarios B. Oye, habrá algunas ocasiones en las cuales a lo mejor el trabajador no te quiera firmar el acta administrativa, pero puedes llegar a que te firme otro tipo de documentos, ¿ok? O en algunas ocasiones incluso ya está directo, y ¿sabes qué? No, ¿para qué hacemos actas administrativas que manchen tu expediente? Pues esto mejor no funcionó, como lleguemos a un arreglo, firmemos tu baja, te entrego tu finiquito y terminemos de manera correcta la relación de trabajo. Pero esa pregunta que haces, José, es mucho en función a todo el historial que ya traes de esa persona. ¿Ok? Cómo se ha comportado, cuánto tiempo lleva laborando contigo, qué antecedentes tienes, incluso qué es lo que te ha dicho, ¿ok? Para que tú llegues a este punto del acta administrativa. Entonces, nosotros como abogados, ¿qué les decimos? No te preocupes del trabajador cuando te reventó el problema, no, vete preocupando de la gente desde que está trabajando contigo, ve poniéndole atención, porque hay algunas ocasiones en las cuales llegas tú al tema del acta administrativa ya cuando te hizo explotar y cuando ya te tiene harto. Y a lo mejor este problema ya se venía generando mucho antes y simple y sencillamente no le quisimos poner atención o no quisimos poner un alto. ¿Ok? Entonces, depende de las causas, puedes buscar alguna otra manera o en algunas ocasiones, incluso sin necesidad de que el trabajador firme, puedes tener algo para justificar esa acta administrativa. ¿Ok?
Ok, bueno. Entonces continuamos con el tema. Esta es ya prácticamente la tercera etapa. Las formas de terminación de la relación de trabajo pueden ser de distinta índole, ¿ok? La que puede ser la más sencilla y la más común es cuando el trabajador de manera voluntaria va y te dice, oye, yo ya no quiero seguir aquí, ya encontré otra chamba, ya no me siento a gusto, o simple y sencillamente ya no es lo que yo estaba buscando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y que hay que traer mucho cuidado con ese tipo de cosas? Siempre que un trabajador te diga, yo ya me voy, perfecto, aquí está la renuncia, me la firmas, me pones huellas y la archivo para generar el tema de tu finiquito. ¿Ok? Si el trabajador te dice, oye, yo ya me voy, pero antes quiero ver cuánto me vas a pagar de finiquito, ojo, porque entonces hay gente que de pronto está pensando en doble sentido. Por una parte te dice que ya se va, pero por otra parte no te va a firmar hasta que no vean cantidades. Entonces es muy importante tener ese tipo de situaciones. La otra, por situaciones de incapacidades que se lleguen a generar derivadas de riesgos de trabajo o por enfermedad general. Y ahí, si nosotros tenemos dado de alta a la gente ante el Seguro Social, ¿cuál será la ventaja? Porque el Seguro Social tendrá que pagar las incapacidades o pensiones que correspondan. Nosotros como empresa solamente pagaremos finiquito, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y temas de prima de antigüedad. Y el Seguro Social, de acuerdo al motivo de la incapacidad, le pagará una pensión. ¿Dónde puede llegar algún tipo de problemas en temas como estos? Cuando la empresa no tiene dado de alta al trabajador con su sueldo completo ante el Seguro Social. ¿Y por qué esto te llega a generar algún tipo de inconveniente? Obviamente, pues porque el seguro solamente va a pagar con el sueldo que está dado de alta ante él, ¿ok? Entonces es muy importante cuidar ese tipo de detalles. La otra, obviamente, por un tema de mutuo acuerdo, es aquella situación en donde simple y sencillamente ninguna de las dos partes está a gusto y en lugar de tener que llegar a un despido o a una rescisión, lo que hacemos es preferir llegar a convenir, ¿ok? El despido, la muerte y por último, los temas de despido y rescisión tienen mucha relación. Primera, entendamos qué es una rescisión. Existen dos tipos de rescisiones, la que es justificada, ¿ok? Yo tengo el derecho como trabajador o como empresa, los dos, de dar por terminada la relación de trabajo cuando considero que el actuar de la otra parte es incorrecto y hay una causal en la ley que así lo señala. Les pongo un ejemplo. Yo como empresa puedo dar de baja a un trabajador cuando ha faltado, cuando ha agredido a algún compañero, cuando ha agredido a algún personal directivo de la empresa, cuando en determinado momento ha acosado a algún compañero de trabajo. Todas esas son causales por las cuales yo como empresa puedo dar por terminada la relación de trabajo de manera legal, ¿ok? Y lo único que tendría que pagar al trabajador sería la prima de antigüedad y sus prestaciones. Los 3 meses de indemnización, los 20 días por año, no se tienen que pagar en una situación de esta índole porque se supone que tengo una causa legal para hacer el procedimiento de baja. ¿Qué es lo más importante de este tipo de situaciones? Que yo necesito demostrar perfectamente que existió esa causal de rescisión. ¿Ok? En el caso de la gente que haya faltado, pues con las listas de asistencia o con el acta administrativa que el trabajador firme en donde reconozca que no vino a trabajar, con el documento en donde se establezca que a lo mejor los compañeros se agarraron a golpes, pero siempre necesito para poder demostrar la causal de rescisión, poder tener pruebas para demostrar por qué yo actué de esa manera. Si no tengo pruebas, que esto es lo delicado, ¿cuál sería el inconveniente? Que para la autoridad se podría determinar que no demostré la causal de la rescisión. A veces no es suficiente con el tema de los testigos para demostrar los eventos que hayan ocurrido. Oye, se pelearon y lo único que tengo son testigos, no es suficiente para demostrar una causa de rescisión. Oye, al revés, el patrón me insultó, me faltó al respeto y hay testigos, no es suficiente para demostrar la causal de rescisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la parte más importante? Que si lo demuestras perfectamente y lo haces en los tiempos que te marca la ley,
tú puedes dar de baja a una persona sin la obligación de tener que liquidarlo. Y de la misma forma, el trabajador tiene la posibilidad de, si le dejan de pagar los sueldos, si le bajan la categoría, si le cambian el salario, se lo disminuyen, también tendría la posibilidad de hacer un procedimiento de rescisión, pues porque el actuar del patrón no fue correcto y está afectando sus derechos. ¿Ok? Entonces, entendiendo que esta es la parte más importante y que es la que nos puede llegar a generar muchas veces los inconvenientes o los conflictos, lo que nosotros necesitamos hacer como encargados de las empresas o de recursos humanos es verificar qué es lo que estamos haciendo, quién trabaja con nosotros, qué actitudes tiene y en función a eso ir tomando decisiones. El tema más difícil es pensar que hay una receta que aplica para todos los tipos de empresa y que aplica de la misma manera para todos los trabajadores. Cada caso es completamente diferente. Hay gente con la cual tú puedes llegar a un acuerdo en el sentido de decir, oye, tú ya no me estás rindiendo y al final del día eso es obvio porque mira, aquí están los reportes de ventas, todo el mundo vende y tú no. Sí, pero es que yo ya también no me siento a gusto, a mí no me dan guardias, bla, bla, bla. Perfecto. El tema más importante es cómo manejas en lo particular cada situación con tus empleados. Y esa es la parte fundamental para que el día de mañana nosotros podamos tener la tranquilidad en los negocios de que no vamos a tener conflictos o de que no vamos a tener dolores de cabeza por algún tipo de revisión o por algún tipo de demanda. Pero, insisto, la gente que está en las áreas de recursos humanos debe darle importancia, porque un tema que de pronto se maneje de manera incorrecta es la que acaba en los juicios, es la que acaba dándonos dolores de cabeza, y ya sea por una mala aplicación de contratos, por meter recibos de pago en donde meten prestaciones nada más ahí al aventón, o pensar que simple y sencillamente el trabajador pues, no tiene derechos. ¿Ok? Entonces, mi consejo siempre a las empresas es no piensen en que la ley es mala, no. La ley no es que sea mala o que sea buena, la ley es muy clara y la ley muchas veces establece ciertos requisitos para que nosotros podamos demostrar si tenemos la razón o no. ¿Y cuál es eso? Simple y sencillamente ir teniendo un orden, ir teniendo los contratos, los recibos, las actas cuando se requieran y tener una buena relación con los trabajadores porque la gran mayoría de la gente, sabiendo hablar con ellos, creo que te da la ventaja de que te puede llegar a producir lo que tú necesitas y que también cuando no estén dándose las cosas, pues a veces es como el matrimonio, pues es sentarse a hablar y buscarle la manera de solucionar las cosas de una manera correcta y que con eso al final del día podamos tratar de llegar a soluciones, ¿ok? Entonces, prácticamente esto es lo que queríamos platicar con ustedes. Insisto, es muy básico lo que acabamos de ver hoy. Es un antecedente nada más de lo que está sucediendo, pero hay infinidad de temas. Están muchos cambios con el tema de los sindicatos, que es algo que viene próximamente, las auditorías que se están haciendo por parte de la Secretaría del Trabajo, tanto en el tema del COVID como en el tema de la norma 035, a futuro, o bueno, de hecho en esta semana se ha estado peleando todo lo que es las modificaciones al tema de la subcontratación y al tema de los outsourcing, viene mucho de la mano con el tema de las utilidades. Entonces, espero que el día de mañana podamos hacer alguna otra plática en donde toquemos otro de estos temas y que sea de interés para todos. E insisto, aquí no vayan pensando en, pues tengo que agarrar la ley y aprendérmela de memoria. No, porque al final del día muchas de las cosas que vemos son casos prácticos. Y para mí, obviamente, esto es lo importante de temas como estos. ¿Ok? Cuenta con ello, Daniel, por supuesto que vamos a generar nuevas conferencias en la medida de que pues también nos vayan expresando cuáles son sus inquietudes. Me parece muy bueno hablar de los sindicatos, de hecho ha habido cambios muy importantes, nos has mencionado un montón. La intención de esta plática es justamente empezar con lo básico y luego irnos metiendo a áreas más específicas, a áreas más particulares, incluso pues si las personas quieren un diagnóstico de la situación de la empresa, ¿no? De cómo está hoy por hoy, pues con mucho gusto nosotros podemos también generar ese servicio para ellos, ¿no? Justamente les estoy poniendo ahorita aquí en el chat
un formulario para que nos hagan favor de los que quieren la presentación. Con mucho gusto nos pueden poner ahí en ese formulario. Gracias a los que ya lo están poniendo en el chat. Nos gustaría mucho que nos regalen unos minutitos para contestarlo. Son 3, 4 incisos, no es gran cosa, pero saben que nos ayudan mucho a enfocar las necesidades de ustedes y buscar conferencistas como ahorita que dimos con Daniel. Nos estaba haciendo falta un aliado en la parte laboral. Ya lo tenemos. Entonces, a nosotros nos orienta mucho hacia dónde podemos estar buscando temas que les sean relevantes, ¿no? Entonces, bueno, queda abierta la parte. Nos pregunta Daniel si compartimos la presentación. Yo estoy segura que no tienes ningún inconveniente por compartirla. Ok, sí, no te preocupes. De hecho, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de lo que vimos ahorita, igual para irlas resolviendo. Y si no, bueno, les mandamos la presentación para que la puedan checar y al final del día con eso, si necesitan alguna otra información, estar en contacto. Claro. De hecho, el formulario, si me hacen favor de irlo contestando, ahí pues califican un poquito esta parte, nos solicitan la presentación, ahí nosotros con mucho gusto se las proporcionamos. Y pues también alguna opinión acerca de qué otras cosas les gustaría de ver. Plática del outsourcing, miren. Ya nos están nutriendo, muchas gracias. Sí, ha habido cambios importantes por el outsourcing, nos habías comentado, ¿verdad, Daniel? Sí, mira, haciendo una breve semblanza de lo que está pasando con el tema del outsourcing, la propuesta del gobierno es muy agresiva, porque lo que te dice es, está completamente prohibida todo sistema de subcontratación, ¿ok? Y las empresas que presten servicios, y el único tipo de subcontratación que se va a permitir es aquel que se justifique por lo especializado de su servicio, ¿ok? Básicamente, ¿esto qué representa? Oye, yo soy una empresa de limpieza y voy a mandar a una de mis trabajadoras a la agencia de coches que está allá enfrente, pues se justifica, es normal, ¿no? Es especializado, solamente manda una persona. Pero lo que te dice es que necesitas ahora un permiso de la Secretaría del Trabajo para poder desarrollar la prestación de ese servicio. De no tenerlo, puedes llegar a tener multas que son muy grandes, que pueden ser hasta de 4 millones de pesos. Es agresivo totalmente. Lo que te dice también esta reforma es que todas esas empresas que tenían un insourcing también tienen que desaparecerlo y tienen que hacer que los empleados estén dados de alta en la empresa en donde efectivamente prestan servicios. Es lo que se está peleando ahorita. Prácticamente, si gustan, podemos ponerle fecha, lo platico con Marisela, pero sí es muy importante todo lo que está sucediendo porque pues, ahorita están precisamente en las negociaciones porque el gobierno desafortunadamente no ha ayudado mucho en algunos temas para que se pueda llegar a generar un tema productivo, ¿ok? Y que desafortunadamente haga que las empresas en estas fechas tan complicadas tengan la posibilidad de crecer, avanzar y generar empleos. Lo que está sucediendo con esto del cambio de las subcontrataciones, que muchas empresas están diciendo, bueno, pues es que yo tendría que correr a todos los trabajadores que me están prestando servicios por este tipo de empresas, porque obviamente no me los voy a quedar. Entonces, en lugar de generar empleos, se puede llegar a generar una espiral todavía más difícil y que nos afecte en el tema competitividad y nos afecte en el tema de confianza en el mismo gobierno, que parece ser que en determinado momento, en lugar de ayudarnos a tener tranquilidad, a invertir, y yo como dueño de una empresa estoy más preocupado por las multas y por las inspecciones y por 500 cosas que por invertir en otro local, en otro negocio que genere más empleos y más impuestos. Entonces es complicado porque se mezcla ya la política con la legalidad y la economía. Sí, por aquí nos sugieren otro tema también de cómo se forma un expediente laboral y cuál es su contenido. Muy interesante también, ¿no? Creo que tenemos mucho tema que podemos proponer para los participantes. Sí, ahí en algunas ocasiones, insisto, hay temas que son muy generales y otros que ya van muy enfocados al tipo de actividad que tienen cada uno de ustedes. Ya les ponía el ejemplo en el inicio, no es lo mismo administrar una empresa de transportes que administrar un hotel. No es lo mismo
administrar una agencia de coches que una fábrica. Entonces, obviamente, cada una tendrá distintos puntos, pero lo podemos revisar. Claro, claro. Sí, por nada, Lorena, estamos aquí, como siempre, a sus órdenes para, pues para ver los temas que a ustedes les puedan interesar, definitivamente, ¿no? Los que ustedes necesiten, lo que sea relevante para ustedes. Les puse ahí también una liga para que nos hagan favor de contestarnos. No sé si tengan alguna otra duda también con el abogado. De todas maneras, Daniel sigue aquí con nosotros, porque yo les tengo también una parte técnica que les puede servir de apoyo, ya que tienen ustedes su contrato validado por abogados así como Daniel, con todas las características. ¿Qué más tendríamos que tener en un expediente? Nos preguntaba un participante, ¿qué debo de tener en el expediente de un trabajador? Pues bueno, debo de tener una serie de requisitos. Ah, perfecto, gracias Lorena, ya contestó el cuestionario, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay que tener un expediente físico, pero también podemos apoyarnos en un expediente digital del trabajador, que es una de las herramientas que tiene el sistema. También, ya que un abogado revisó a profundidad los contratos, los finiquitos, hay una serie de documentos. A lo mejor, Daniel, otro tema que podemos abordar es todos los documentos, así como nos lo están sugiriendo, que debe de llevar un expediente de un trabajador, desde la firma del contrato de confidencialidad, el reglamento interno. Bueno, hay una serie de documentos de entrada, ¿no?, para el trabajador. Quiero presentarles, es un tema breve, pero al final creo que puede ser útil para ustedes, como apoyo con la tecnología, el control de esos documentos, ¿no? Ahí me pueden confirmar si pueden ver mi sistema NOI. ¿Lo ven en pantalla? Ok, sí, muchas gracias. Miren, tenemos varios niveles de control documental en el sistema. Uno de ellos es el que está directamente en el expediente del trabajador. Ven que cuando llega un trabajador, pues pone copia de su INE, tiene su alta del IMSS, una serie de documentos, comprobante de domicilio. Bueno, nosotros podemos armar un expediente digital desde que entra e irle agregando documentos que se van generando durante la estancia del trabajador. A propósito de la NOM 35, comentaba Daniel, pues tenemos que tener un diagnóstico de acontecimiento traumático severo, tener cuál fue el resultado del trabajador, tenemos que tener también, si la empresa sobrepasa a los 15 trabajadores, pues sus respuestas al cuestionario, que dice la guía, ¿no? Número 2 o 3, dependiendo. Entonces, miren, una de las herramientas que les quiero mostrar es, primero, ¿cómo logro yo ir armando el expediente digital del trabajador? Voy a tomar como ejemplo mi trabajador número 5. Digamos que yo tengo que adjuntarle todos los documentos de entrada, que ya en otra plática Daniel nos va a decir cuáles son. Yo tengo que adjuntarlos aquí para poderlos tener a la mano, ¿no? ¿Cómo hago? Bueno, ya que tengo dado de alta a mi trabajador, con todas las percepciones, deducciones, todo lo que le corresponde, simplemente al darle un clic, tenemos un icono aquí en el sistema que nos permite adjuntar todo lo necesario del expediente del trabajador. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente con un clic, nosotros podemos comenzar a hacer adjuntar los documentos que tienen que ver con este trabajador. Su INE, su comprobante de domicilio. Podemos adjuntar hasta el contrato firmado del trabajador ya digitalizado. Lo adjuntamos, su contrato, lo clasifico. Le puedo poner un comentario. Contrato por tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo. Y lo anexo al expediente. Puedo de la misma manera, permítanme, puedo de la misma manera adjuntar un detalle aquí en mi sistema. Acabo de actualizar, mil disculpas. Normalmente esto no da ningún problema, pero bueno, aquí con el expediente yo lo adjunto. Creo que tengo por ahí un... Déjenme ver. Lo puedo adjuntar en este momento. No, es que acabo de bajar una actualización en la mañana, me hubiera esperado. Mil disculpas, pero aquí nosotros vamos armando el expediente del trabajador. Ahorita bajo una actualización y
Aquí no me es posible adjuntar, pero bueno, este es uno de los niveles de control que puedo tener y aquí voy a poder después imprimirlo, editarlo, enviarlo por correo, todo lo que yo necesito. Otro tema también muy interesante que tiene la versión, sobre todo esta nueva versión, esto del expediente digital ya estaba desde la versión 7. Sin embargo, ahora tenemos algo que se llama administrador de contratos y otros documentos. Cuando yo ya tengo un formato ya con todos los requisitos, sería deseable que el sistema pues nos rellene ese contrato, esa carta de renuncia, ese puntito, que lo rellene sin que yo tenga que estar recapturando esa información, que es justamente la función de este administrador de contratos y otros documentos. Entonces, aquí ya tenemos algunos documentos que están ya predefinidos en el sistema, como constancia laboral, guarderías, constancia PALINS, carta de recomendación, carta finiquito, carta Infonavit. Si yo quiero emitir una carta, simplemente le tengo que dar doble clic, señalar, por ejemplo, voy a hacer una carta de recomendación para el trabajador número 5, seguimos con él, lo selecciono al trabajador y entonces el sistema va a abrir un formato ya predefinido, que es el que ASPE está ahorita sugiriendo. Algunos dirán, no, pues le falta mi imagen corporativa, mi logotipo, otras leyendas, o yo indico otras cosas en la carta, la podemos editar para poner los datos personalizados de la empresa. Y ya que estamos en la vista previa, tenemos un botón, esto está en correspondencia, vista previa de resultados, esto ya es en Word. Al darle clic, se genera la vinculación hacia el sistema de NOI. Entonces, nosotros podemos, ya sea a partir de este formato, simplemente modificarlo, o también podemos subir un documento previo que nosotros tenemos y manejar y trasladar las variables al otro documento. Esta pantalla que está ahorita aquí, espérenme, creo que no están viendo mi escritorio, ¿verdad? ¿Vieron la hoja de Word, perdón? ¿Están viendo la hoja de Word? ¿O están viendo solo NOI? Permítanme, entonces hay un problema en la compartir, permítanme. A ver, ahí ya pueden ver una hoja de Word que tengo en pantalla. Perfecto, sí, muchas gracias. Gracias por avisar, gracias. Entonces, miren, repito esta parte. Cuando ustedes abren, este es el formato ya estándar que maneja el sistema, como ya les comentaba. Si ustedes necesitan darle más personalidad, simplemente hay que modificarlo. O si ya un abogado les hizo un documento con todos los requisitos para que cumpla, ¿no? Al 100% con lo que la empresa necesita documentar, podemos traernos estos campos. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Les decía que aquí en Word tenemos un campo que nos permite actualizar la información que tenemos aquí. Se llama vista previa de resultados. Está inmediatamente el sistema abre en esta sección y nosotros le damos clic a este botón y observen cómo los datos se rellenan automáticamente. Ya tengo la información requerida en el documento. Este es un formato estándar que ya trae el sistema. Les voy a mostrar cómo puedo yo poner un documento mío personalizado, simplemente trasladando los campos del formato estándar que ya trae el sistema. Entonces regreso al NOI, ahí sí ven mi NOI, ¿verdad? ¿Se está viendo bien? Ahí ya vemos el sistema NOI, ¿verdad? Ok, entonces vamos a adjuntar un documento nuevo. ¿De qué tipo le vamos a poner? Vamos a llamarle que es un contrato. Y yo ya tengo un contrato muy bien elaborado que hace tiempo un abogado nos elaboró. Le voy a poner contrato laboral. En este caso es el puesto de administración. Y se crea ya la plantilla dentro del administrador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, editarla para que yo pueda tener ya automatizados los campos que yo tendría que estar rellenando cada vez que yo voy a dar de alta a un trabajador. Entonces tenemos el botón editar.
y ya abre mi documento tal cual como yo lo tengo. Y vean cómo están las famosas rayitas que tiene uno que ir rellenando con los datos del trabajador, su nombre, su curso, su RFC, su dirección. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente ubicar este campo y con las plantillas, por ejemplo, que ya tengo aquí en el sistema, copio el campo y lo ubico en la posición de mi documento oficial. Claro, le voy a cambiar el color, ahorita lo voy a dejar en rojo para que vean el cambio, ¿no? Y voy a poner ahorita tan solo el puro nombre y la CURP y el RFC. Aquí tenemos el RFC del trabajador. Puedo poner el departamento, puedo poner el puesto, la fecha de alta, el domicilio, o sea, toda la información que yo necesito traspasar a mi contrato. Entonces, pegamos los campos. Ahora vamos a ir a la plantilla por el CURP. ¿De acuerdo? Y todo lo que yo necesite de NOI y que está disponible en los campos, lo voy trayendo hacia mi documento. Y finalmente, ya para que me rellene el contrato, simplemente le doy vista previa y vean cómo ya el sistema me rellenó automáticamente los datos del trabajador. Entonces, ustedes pueden tener ya dados de alta todo el soporte documental que necesitan relacionado con el trabajador para que adapte sus plantillas, adapten todos los documentos que la empresa maneja y simplemente pegando los campos del sistema, ustedes puedan ir guardando esa información y además ya la pueden imprimir y la pueden adjuntar digitalmente a su expediente. Tenemos muchos tipos de documentos, de hecho cualquiera, ¿no? Pueden ser cartas, recomendación, finiquitos, renuncias, independientemente de el valor que tenga esto, o sea, independientemente de que tengamos un finiquito timbrado, también podemos hacer una carta de finiquito. De hecho, algo por ahí nos comentaba Daniel de que no era suficiente, ¿no? Daniel, que además del recibo teníamos que tener un soporte documental, comentabas, ¿no? Sí, de hecho, por ponerte un ejemplo, en los contratos, obviamente gente que tenga temas de comisionistas y variables o bonos o premios, tienes que poner precisamente una cláusula por aquí en donde se establezca, oye, yo te voy a pagar un premio de puntualidad de 10% o un premio de asistencia del 10%, te voy a pagar comisiones de 2 pesos por cada llanta que vendas y así sucesivamente, pero todo eso se tiene que poner dentro del tema del contrato. Sí, las son muy simples, ¿no? Son muy sencillitas. O sea, vean el contrato que tenía, pues era muy sencillo, pero yo puedo poner un contrato muy bien hecho, asesorado por un abogado, asesorados por Daniel, donde tenga esas cláusulas, ¿no? A mí me impactó mucho lo que dijiste respecto a la asistencia, que la autoridad no reconoce la huella y no reconoce los medios electrónicos. La autoridad laboral, ¿no? Hablando específicamente. Sí, desafortunadamente todavía trae un retraso muy importante a la hora de reconocer incluso temas de correos. O sea, tú puedes llevar a un juicio temas de correos y no le sirve al trabajador ni al de la empresa. Entonces, esos son temas que muchas veces acaban siendo complicados. Insisto, yo por eso muchas veces en pláticas o en reuniones con clientes es muy sencillo. Lo legal, obviamente acérquense con el abogado, pues porque obviamente es el que te va a saber decir que sí aplica y que no aplica ante la autoridad, ¿no? Así es. Y bueno, ya de aquí les digo, lo guardamos, podemos apuntar al expediente del trabajador y prácticamente así de simple, así de sencillo, nosotros podemos ir o usando las que ya trae el sistema. Por ejemplo, vamos a ver la carta finiquito que trae el sistema, la sugerida, ¿no? Con un simple doble clic para ese mismo trabajador número 5. La carta de recomendación, aquí está. Vean cómo viene el recibo de finiquito. Esto puede ir acompañado de un recibo timbrado y con el botón de vista previa de resultados, el sistema lo rellena. Y vean, ya estamos ahorrándonos un buen tiempo en desarrollar la carta y poniendo los importes para que ya quede en un documento legal
en un documento legal y que ya tenga esa fuerza, ¿no? Ante las diferentes autoridades que nos piden un documento, ¿no? Nos preguntan, ¿eso es parte de una cláusula especial, este formato? Está bien, pero la documental es la que vale y no el expediente electrónico. No, el expediente electrónico es para, justamente ustedes tienen su soporte documental, lo escanean y lo adjuntan digitalmente al trabajador. ¿Para qué? Para que, oye, este trabajador en este momento viene a pedir un bono o a aclarar sus comisiones, en vez de que vayan a un cuartito donde están los lefor verdes, andar busque cuáles fueron las condiciones que se pactaron, ustedes para consulta van al expediente digital del trabajador y pueden ver cuáles fueron las condiciones que pactaron. En ese momento pueden ver el contrato, cómo fue especificado. Más que todo, el expediente digital es para el que lleva la nómina, para el que lleva la administración de recursos humanos, a nivel consulta. Le pueden reimprimir en ese momento al trabajador, mira, te reimprimo lo que tú firmaste en ese momento, aquí está, sin tener que ir al expediente físico. Es una ayuda, no lo sustituye. Lamentablemente, como comenta Daniel, la autoridad todavía, la laboral específicamente, no está muy metida en el tema electrónico, por lo tanto, pues todavía, imagínense, ¿no? Que hay que hasta firmar los recibos cuando hay una transferencia, un recibo timbrado, y aún así, pues no es suficiente, ¿no? Para demostrar. De hecho, y ahí es importante, tienes que combinar, ¿eh? La verdad es que yo creo que, por ejemplo, este tipo de herramientas en temas prácticos te ayudan mucho a agilizar ciertos procesos. Obviamente, ya nada más es perfeccionar con imprimir y darle al trabajador a que te los firme. ¿Okay? Entonces creo que eso es lo más correcto y de hecho en muchas ocasiones cuando incluso esto también lo tienes escaneado y tienes un expediente digital, cuando te van y te hacen una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, tú exhibes esto, de pronto ya sacas esos datos y en algunas ocasiones hay algunos inspectores que te dicen, oye, bueno, perfecto, me das estas copias y con eso es más que suficiente. ¿Okay? Entonces es combinar las cosas Sí. de acuerdo a las necesidades específicas. Sí, nos comenta también Juan Pedro que ya en el tribunal tienes que llenar el finiquito a mano. Bueno, yo creo que ahí estamos hablando ya de cuando las cosas pasaron a otro nivel, ¿no? En un escenario operativo donde las cosas funcionan de común acuerdo, pues De esta hecho, carta es suficiente, ¿no? con que les firme, o sea, no tienes que hacer todo el documento a mano. Con que esté firmado y que traiga huella, ya con eso está en orden. Así es. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta para Daniel, para nosotros. Próximamente estaremos hablando del tema del aguinaldo. Ya sabemos que es un mes donde ya empiezan a generar inquietud del cálculo, cómo se hace. Vamos a tener una charla donde vamos a hablar acerca de cómo lo hacemos en sistema, cómo validamos los resultados, los acumulados. Los vamos a estar invitando próximamente, porque hay muchos gestores de nómina ahorita presentes en la conferencia. Pues si no tienen otra duda, otro comentario, pues yo agradezco mucho a Daniel su presencia. Lo vamos a seguir invitando para que nos imparta temas que son de interés. Ya nos hablaron de sindicato, ya nos hablaron del sourcing. Yo creo que vamos a seguir hablando de estos temas. Y pues cualquier otra consulta que quieran con él, con todo gusto, nos podemos contactar y seguir apoyando a la sustentabilidad PYME a través de todas estas conferencias. Muchas gracias a todos por su participación. Creo que ya preguntas ya no tenemos. Muchas gracias también a Daniel, a todos ustedes. Y pues a seguirnos cuidando, ¿no? No ha pasado la contingencia. Perfecto. Bueno, pues Marisela, muchas gracias y muchas gracias a todos. Y yo insisto mucho, el tema, la información y el tener los datos de lo que está pasando actualmente es importantísimo. La manera de administrar las empresas anteriormente, como decía el presidente, ya no es lo mismo, ya es una necesidad de irnos ajustando a los cambios y todos ustedes son muy importantes en todo este proceso, entonces ojalá y se sigan integrando estas pláticas porque son bastante importantes para todos. Gracias. Así serán. Gracias a todos. El video va a estar disponible en un rato más en nuestro canal de YouTube para que también si quieren repasar algo, revisarlo,
y si pues hay alguna duda adicional con la que le podamos ayudar o si desean que se les dé atención personalizada, con toda la disposición de atenderlos y apoyarles a evitar riesgos, ¿no? Porque creo que al final de eso se trata. Parte de ser sustentable, tener una buena propuesta de valor, un buen canal de comercialización, tener un buen servicio de entrega, la satisfacción del cliente, pero de repente los costos ocultos sí llegan a impactar muy fuerte a la organización. Y yo creo que el tema del despido, de las indemnizaciones, de una alta rotación en la organización, pues son los costos ocultos que a veces le pegan mucho a la utilidad. Y además, pues estamos convencidos que una empresa debe ser rentable y saludable. Y esto abona la salud de la organización. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Excelente tarde. Gracias, hasta luego.